El Ministerio Evangelístico y de Enseñanza, Vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso. En este tiempo, hermanos, se avecinan días tormentosos, difíciles para Venezuela. Pero Dios ha puesto en mi corazón que en este estudio que vamos a estar haciendo acerca del ministerio del evangelista, tengamos una introducción de unos hermanos al principio de la historia de la iglesia que también pasaron por esta. Nosotros vamos a estar estudiando en el libro de los Hechos para introducirnos al tema la experiencia de nuestros primeros hermanos en este ministerio del evangelismo. Vamos a estar entonces sintonizados con el Espíritu Santo de Dios. Vamos a permitir que Él pueda llevar la palabra a nuestro corazón. Hace 44 años yo conocí al Señor. Entonces era un joven hippie. Usaba el pelo que me llegaba por aquí, un pelo dorado, y andaba con una cantidad de muchachos y nos hacíamos llamar la patota de los ángeles, pero los ángeles del infierno. Drogadictos, borrachos, en fin. Gracias a Dios nunca tuve esa mala costumbre de ser un ladrón como algunos de aquellos antiguos compañeros. Dios me alcanzó, Dios me encontró cuando yo estuve sumergido en ese mundo, siendo aún muy joven, en el año 70, hace algo ya. Y yo recuerdo cuando en el primer mes, después de haber conocido al Señor, fui a una actividad de la iglesia con los jóvenes, una convención para jóvenes, que estaba escuchando a un maestro enseñar la palabra, y estando allí en un lugar en San Javier del Valle, Mérida, yo escuchaba a ese hombre y algo me inundó el corazón, una pasión, algo ardía, y empecé a sentir como que algo no estaba bien, sino que algo estaba cambiando en mi vida y no sabía qué era. Aún conservando el pelo largo, las patillas de Elvis Presley, aún parecía un hippie, pero Dios había operado un milagro adentro de Mario Barroso. Entonces me llamaban, era Mariote. Yo le dije al Señor, con una Biblia vieja que me habían regalado, que no tenía portadas, que estaba toda rayada y que le faltaba un montón de hojas, y esa era la Biblia que yo tenía. Y yo escuchaba a ese maestro enseñar la palabra y abrí la Biblia y me la puse aquí sobre mi cara y le dije esta oración al Señor. Señor, yo te pido que me metas todo lo que dice la Biblia en la cabeza, porque yo quiero enseñar tu palabra, así como ese hombre. Fue una oración de un niño ingenuo, inexperto, que no tenía conocimiento de nada, pero Dios, que conoce la intención del corazón, la oyó y la respondió. Porque al cabo de los años el Señor me hizo un maestro de la palabra para la gloria de su nombre. Pero el primer ministerio que el Señor me permitió ejercer fue el de evangelista. Y 2 meses después de esa experiencia, cuando yo estuve haciendo esa oración, pidiéndole a Dios que me metiera la Biblia en la cabeza, porque yo pensaba que era así, yo no sabía nada, empecé a llorar y empecé a sentir unas cosas raras, y de pronto me encontré hablando en lenguas extrañas. Y por 3 días yo estuve hablando en lenguas extrañas y pensé que me estaba volviendo loco, hasta que alguien me explicó lo que había sucedido, y recordé que 3 días después de haber conocido al Señor, yo escuché una voz que me dijo: busca las montañas que te quiero bautizar. Lo que quiero decir con esto es que ya Dios me tenía apartado para el ministerio. Yo no sabía nada porque era un joven que había salido del hipismo, de las patotas, de la drogadicción, del aguardiente y esas cosas, y no entendía nada de lo que estaba pasando. Cuando empecé a hablar en lengua yo no sabía lo que me estaba pasando, pensé que me estaba volviendo loco. Pero esa oración que yo hice, méteme tu palabra aquí en la cabeza, Dios la entendió. Por supuesto, la palabra donde tiene que anidarse es en nuestro espíritu, ¿sí? No en la cabeza, es en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Así que Dios lo primero que hizo conmigo fue dotarme del poder de lo alto para poder ser un verdadero testigo, y recibí el Espíritu Santo de Dios en esa oportunidad. Me explicaron lo que era el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en las aguas,
ese mismo día vi a un hermano pastor paseando por la laguna que está en San Javier del Valle, que es muy fría. Yo recuerdo que salí morado de allí cuando me bautizaron. El pastor Juan Centeno, pastor en Cúcuta, yo lo vi y dije, no, si el Señor me habló y me dijo que me iba a bautizar y ya me dio el bautismo en el Espíritu, me falta el bautismo en las aguas. Así que fui corriendo a donde él estaba y le dije, pastor Centeno, quiero que me bautice. Y él me dijo, no, pero es que eso no es así. Primero que los catecúmenos y una serie de cosas que hoy en día se practican en la iglesia del Señor. Yo le dije, no, pero el Señor me dijo que me iba a bautizar y yo quiero que usted me bautice. Entonces, como él se negaba, porque las cosas no eran así, lo abraqué y me metí con él a la laguna. Y el hombre empezó a pegar gritos. Ese loco peludo, con unas barbas, unas cosas, que está haciendo conmigo, me está llevando a la laguna, esa agua fría, congelante. Estando allá adentro, él me dijo, vamos a hacer una cosa, te prometo que vas a ser bautizado antes de que nos vayamos de acá, pero tal vez hayan otros hermanos que son nuevos y que quieran bautizarse, vamos a ver, si hay más, hacemos un acto de bautizo con todos. Entonces yo acepté, salimos de allí y posteriormente se hizo ese acto con todo el grupo, todos los pastores, toda la gente. De allí salí al Instituto Bíblico a prepararme de San Javier del Valle, me fui a San Cristóbal y estuve estudiando en el Instituto Bíblico de la Iglesia Cuadrangular. 2 meses después de estar en el Instituto Bíblico hice mi primera campaña evangelística con muchachos drogadictos en una plaza. Primero fui a la policía, fui a la DIGEPOR que existía en ese tiempo en San Cristóbal, hablé con ellos, les di testimonio de lo que Dios había hecho en mi vida, hablé con las autoridades, les pedí que por favor nos permitieran hacer esa campaña, que no molestaran a los muchachos, que sabíamos que eran drogadictos y bebían aguardiente y esas cosas, pero que nos dejaran hacer el trabajo, porque Dios podía cambiar las vidas. Y yo comencé haciendo el ministerio de evangelista, y por años hice muchas campañas, y Dios se glorificó salvando a mucha gente, hasta que me llamó a ser pastor. Y siendo pastor, Dios comenzó a preparar al maestro. Comencé a ser pastor que enseñaba, comencé a convertirme en un pastor maestro, hasta que después de 13 años, Dios me dijo, ahora quiero que dejes el pastorado porque te quiero enseñando a mi pueblo. Aquella oración estaba teniendo cumplimiento. Dios se estaba glorificando. Y al cabo de 44 años que han pasado, parece que fue ayer, Dios se ha glorificado en la vida de Mario Barroso. A lo vil y a lo menospreciado del mundo y a lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Así que, hermanos, Dios tiene un pueblo grande que está preparando para cosas que usted ni se imagina. Y Dios me ha permitido ver en el Espíritu que gente que hoy en día son de humilde condición, que son sencillos, me van a pasar por un lado en un ministerio gigante, mayor que el que Dios me haya permitido tener. Y yo veré a muchos que están hoy siendo alumnos o discípulos, más bien deberíamos decir, pasar por un lado con ministerios gigantes, haciendo gloriosas campañas y obras maravillosas para la gloria de Dios. Sí, Señor. Pero hay algo que Dios me ha pedido en este tiempo. Dios me ha pedido, y para eso me dio un eslogan, que recupere el diseño original. El eslogan de nuestro ministerio Vida para Todas las Naciones es recuperando el diseño original. ¿Por qué? Porque en el transcurrir de la historia de la iglesia, desde Cristo hasta nuestros días, la iglesia ha sufrido muchas transformaciones. Nosotros pensamos, la iglesia cristiana evangélica cree, que nosotros venimos desde los apóstoles allá en el aposento alto para hoy. Pero no es cierto. La iglesia sufrió muchos cambios. En el año 300 vino Constantino, uno de los emperadores de Roma, y decretó que la religión oficial del imperio era la cristiana. Y la iglesia se casó con el gobierno y se introdujeron dentro de la iglesia muchas cosas paganas. Surgió lo que hoy conocemos nosotros como la iglesia católica, apostólica y romana. Luego en el año 1800 surgieron hombres que trajeron reformas y protestas, Martín Lutero y otros,
Y desde Zwinglio para acá surgió la iglesia que conocemos nosotros como evangélica, la iglesia evangélica. Pero nosotros venimos de una iglesia que ha sufrido muchos trastornos y ha cambiado muchas cosas. Ahora Dios desea que retornemos al diseño original. Dios tiene un diseño para su iglesia y nosotros estamos practicando muchas cosas diferentes a las que Dios nos muestra en la Escritura. Así que vamos a tratar, pues, en cuanto al evangelismo se refiere, a conocer cuál es el diseño original de Dios. Primero, lo que debemos todos saber, todos debemos conocer, es que la obra de evangelizar al mundo se nos dio a todos y cada uno de los miembros de la iglesia. Todos estamos llamados a ser evangelistas o evangelizadores, aunque eso no quiere decir que todos tenemos el ministerio de evangelista. El ministerio de evangelista es un don que Dios da en una persona para la iglesia. Es una persona a quien Dios constituye como don ministerial, como don de oficio y que se le conoce como evangelista. Ejemplo, Felipe, que vamos a estar mencionando ahora, ¿sí? Pero todos en la iglesia debemos hacer obra de evangelista. Todos debemos evangelizar. Es un trabajo que el Señor Jesucristo nos ordenó. ¿Hasta dónde debemos llevar nosotros el mensaje del evangelismo? Hasta lo último de la tierra, hasta la última tribu que haya en este mundo. Todos debemos decirle a los demás lo que hemos recibido de parte de Dios. Hay algo que el Señor me mostró, me enseñó en una oportunidad, a través de la experiencia de Pedro, apóstol de Jesucristo. Amén. Pedro dijo en una oportunidad allá en el templo de la Hermosa, ante un cojo que estaba pidiéndole limosna: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. Yo le pregunto, hermanos, ¿usted qué tiene que haya recibido de Dios? Por ejemplo, lo primero, vida eterna. ¿Usted cree que es bueno que tengamos vida eterna? ¿Sí? Pero con la vida eterna, ¿qué más recibimos nosotros? La santidad que Dios da a todo aquel que viene a Él. ¿Qué otra cosa nos dio el Señor? Nos dio su justicia. Dice que nosotros hemos sido creados en una nueva especie de seres que antes jamás había existido. Nosotros somos una nueva creación. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Usted escuchó bien lo que dije? Hemos sido hechos o creados en justicia de Dios. La misma justicia que Dios tiene es la justicia que usted y yo tenemos. Todos nosotros somos justos como Dios es justo, no por obras que hayamos hecho, sino porque a Él le ha placido, por gracia, hacernos su justicia. Somos tan justos como Dios es justo. Amén. ¿Qué otra cosa Dios nos dio? Con la salvación vino un paquete completo. En esa salvación nosotros no solamente hemos recibido la vida eterna, la santidad, la justicia, sino que también nos dio la sanidad, nos dio liberación y nos dio prosperidad financiera. Dios desea que nosotros todo esto lo gocemos en esta vida. Hay mucha gente que piensa que esto será para la otra vida cuando nos vayamos y partamos de este mundo. Pero realmente lo que Dios nos entregó lo hizo en tiempo pasado en Cristo Jesús. Solo que hasta que no tengamos conocimiento de ello, no lo vamos a disfrutar. Por ejemplo, vino un profeta a quien conocemos como Isaías. En el capítulo 53, él estaba viendo hacia el futuro lo que estaba pasando con aquel que había de venir, Jesucristo, y él decía: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció delante de sus trasquiladores. Pero ¿qué dice de él? Por su llaga fuimos nosotros curados. No había ocurrido aún. Y él estaba viendo que en la crucifixión de Jesucristo, Dios nos estaba entregando salud para nuestros cuerpos. Y lo dice como que si ya había sido un hecho, como si ya eso hubiese acontecido. Nos salvó, o sea, fuimos nosotros curados, porque la palabra salvación no solamente tiene que ver con la liberación del
estado de pecado y de muerte que había en nuestro espíritu, sino también la sanidad y la prosperidad en nuestras vidas. ¿Ok? Y hoy nosotros, 2000 años después de que Jesucristo hizo esta labor, seguimos orando y pidiéndole a Dios: Señor, si es tu voluntad, por favor, sáname. ¿Qué es lo que Dios quiere y desea de nosotros, su pueblo? Que tengamos conocimiento acerca de estas cosas, porque sin conocimiento hay prisión y hay destrucción. ¿Qué dijo Jesucristo a los judíos que habían creído en Él? Estoy en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. ¿Qué dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis de la verdad, y la verdad os hará libres. Lo que hace libre a la persona es conocer la verdad. Hay mucha gente que tiene la Biblia debajo del brazo, pero no son libres. ¿Usted ve? Mucha gente pudiera tener hasta varias Biblias y eso no les hace libre. La pueden tener en la mesa de su casa, en el carro, en fin. Pero hasta que no la conozca, hasta que no tenga revelación de lo que la palabra de Dios dice, no va a ser libre. Amén. Entonces es necesario pues abundar en el conocimiento de la palabra. La oración de Pablo a los Efesios, ¿cuál fue? Que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos. ¿Se ve esa frase allí? Para que sepamos cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los altos, etcétera, etcétera. Nosotros pues debemos conocer estas cosas. Ahora, lo que tenemos es lo que podemos dar. Si yo entiendo que tengo la salud de Dios, que Él me hizo sano en la llaga de Jesucristo, si yo sé que yo soy un hombre que estoy sano porque Jesucristo me hizo sano, pero hermanos, si usted se pone a mirar, a observar a la gran mayoría de los hermanos en el pueblo de Dios, en la iglesia de Cristo, se va a dar cuenta que la gran mayoría cuando oran le dicen: Señor, ay, por favor, sáname. Señor, si es tu voluntad, quítame esta llaga, quítame esta enfermedad, quítame esto, Señor. Y el Señor, lamentablemente, lastimosamente, tiene que decirles: mijo, yo no puedo ya hacer más nada. Ya yo hice lo que tenía que hacer por ti. Ya te entregué todo lo que tenía que entregarte. Ahora de ti depende que tú lo entiendas y te apropies de ello porque eso es tuyo. Así de sencillo. Hasta que no entiendas que ya yo te lo di, como dice Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Ustedes creen que Dios tiene poder para darnos todas? ¿Cuántas? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Sí. Nosotros pues tenemos mucho que dar, pero tenemos que saber lo que tenemos. Pedro dijo al cojo de la hermosa: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Pues usted tiene salvación y tiene vida eterna, tiene santidad, tiene justicia, tiene sanidad, tiene liberación, tiene prosperidad. Porque Él, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Amén. Ay, hermano, pero yo no veo que si yo me enriquezca, porque no lo conoces, no sabes cómo actuar. Tienes que tener conocimiento. Por eso necesitamos tener conocimiento de la palabra, abundar en el conocimiento de la palabra. Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 15, que dice que la palabra more en abundancia en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos enseñarnos, podemos exhortarnos, podemos tener mejor adoración para Dios, etcétera. Así que, hermanos, vamos entonces a iniciar este estudio acerca del evangelismo, conociendo cómo actuó la iglesia al principio de la era. ¿Ok? Y yo les voy a invitar a que tengan sus Biblias abiertas en Hechos de los Apóstoles, capítulo, puede ser comenzando desde el capítulo 7. Aunque en el 6 hay algunas referencias bien importantes de lo que el Señor viene haciendo a través de los primeros discípulos de la iglesia
allá en los tiempos bíblicos. Por ejemplo, en el capítulo 6 usted va a encontrar que los apóstoles están dirigiendo la iglesia del Señor que había crecido porque se daban muchos milagros, muchas señales y prodigios en medio del pueblo. Habían hombres que estaban siendo utilizados por Dios para hacer proezas. Y el Evangelio estaba siendo conocido por muchos. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. Cada mensajito que predicaban los hombres de Dios en la época arrojaban la conversión de 3,000, de 5,000 personas. Eran cantidades las personas que venían al Señor. Pedro pasaba en la sombra de Pedro, sanaba a los enfermos. La gente traía a sus enfermos desde otros lugares y lo ponían al paso del apóstol Pedro para que su sombra al menos los tocara. Personas traían pañitos y permitían o trataban de que ese pañito rozara a los apóstoles para ponerlo sobre los enfermos y eran sanados. Había un poder que estaba actuando y que estaba generando la añadidura de muchos nuevos salvos a la iglesia del Señor. En medio de esta circunstancia, Pedro y los demás apóstoles pensaron, caramba, nosotros estamos sobrecargándonos de trabajo, vamos a hacer algo. Y constituyeron a unos ayudantes para que se encargaran de trabajos menores. Busquen entre el pueblo, porque había problemas allí entre los griegos, los helénicos y los judíos, porque las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Había una cosa diferente que nosotros hoy no conocemos. Los hermanos tenían todas las cosas en común, usted lo sabe. Nadie decía ser suyo propio lo que tenía, sino que ellos compartían todo y no había necesitados en la iglesia del Señor. Amén. Había un ágape en la iglesia de Dios, el amor de Dios estaba en ellos. Pero entonces había ese problema que algunas viudas eran desatendidas. Entonces Pedro dijo, no es justo que nosotros dejemos la parte que para nosotros es prioridad, que es la más importante, lo que Dios nos encomendó, que es la oración y la palabra, ¿verdad? Para estar atendiendo cosas que pueden atender otros. Y allí escogieron 7 hombres que fueran sus ayudantes, ok. Pero ¿qué características debían tener esos 7 hombres? Que fueran llenos del Espíritu Santo, que tuvieran espíritu de sabiduría. ¿Qué otra cosa? Santos, a quienes les encomendaron esa labor de ayudar, atendiendo a los que estaban más desamparados. ¿Ok? ¿Qué pasó con esa gente? Esos 7 diáconos. Esos 7 diáconos comenzaron un ministerio de ayuda en la iglesia. Estos después los conocemos nosotros como pastores ayudantes en la iglesia de los santos. Amén. Ahora, hermanos, viene Esteban, un varón lleno de fe, un varón lleno del Espíritu Santo, y por su vida Dios pudo hacer muchísimos milagros, prodigios y señales. Ese era el que estaba en primer lugar en la lista, y luego vino Felipe, que también era diácono. ¿Cómo le llamaron a ellos diáconos? Para nosotros un diácono es sencillamente una especie de ujier en la iglesia. Un ujier a quien tenemos aquí ayudando a tener el orden de la congregación. Pero un diácono entonces no era solamente un ujier. Eran hombres que tenían de parte de Dios un ministerio tremendo y poderoso. Lo vemos un poquito más adelante después de que Esteban fuera apedreado y muerto. ¿Por qué lo apedreaban? Porque Esteban estaba predicando de alguien que ellos no podían aceptar. Ahora, hermanos, ¿les importaba a ellos que les quitaran la vida? No. Ellos estaban haciendo el trabajo que Dios les había encomendado. Ahora empezó una persecución contra los cristianos. Ahí entonces aparece en el capítulo 7 un hombre llamado Saulo, que perseguía a la iglesia y se levantó en medio de la iglesia del Señor en aquellos tiempos una persecución. Y de esa persecución nosotros encontramos en las Escrituras que se nos habla de algo que conocemos como la diáspora, la huida. Muchos tuvieron que salir para otros lugares. Vino una dispersión, especialmente de aquellos que eran llamados a ser predicadores. Entre esos que eran llamados a ser predicadores, salió Felipe, uno de los diáconos de la iglesia. Felipe
Es conocido después, más adelante, en las Escrituras y especialmente en el libro de Hechos de los Apóstoles, como un evangelista. Cuando él estaba en la diáspora, llegó hasta Samaria. ¿Y qué ocurrió allí en Samaria con Felipe? ¿Qué ocurrió allí? Dice que toda Samaria recibió la palabra. Aquí me quiero detener, de esto quiero hablar un poco. Yo quiero que todos nosotros hoy aprendamos de la experiencia de este primer evangelista mencionado en las Escrituras, con su trabajo ministerial como evangelista en toda Samaria. Primero que todo vamos a saber quiénes eran los samaritanos. ¿Quién era Samaria? Años atrás, Siria vino y les conquistó, y Samaria, que era una porción de la tribu de Israel, comenzaron a casarse, a mezclarse con gente que eran gentiles, que eran paganos. Los samaritanos llegaron a ser odiados por los judíos. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran una mezcla de judíos con gentiles. Usted sabe que cuando Jesucristo llegó allá al pozo de Jacob y estaba una mujer samaritana allí, y él le pide agua, mujer, dame de beber, y le dice la mujer, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy mujer samaritana, dame de beber? Si los judíos y los samaritanos no nos tratamos entre sí, era como que si se rechazaran, era como imanes con polos opuestos, por el hecho de que ellos habían mezclado la raza. Ahora, estos samaritanos están en la lista de los que Pedro menciona una vez que recibe el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo les dijo? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? Primero, ¿dónde? Primero en Jerusalén, en la casa. ¿Dónde entonces debe comenzar nuestro ministerio de evangelista? En nuestra casa. Yo comencé en el año 70. Yo comencé a caminar con el Señor en el año 70. Y con las primeras personas con quienes yo comencé a tratar fue con mi familia, a darles testimonios. Y tuve muchos problemas con mi padre especialmente. Y mi madre, ellos rechazaban de plano el que yo me hubiese convertido al cristianismo evangélico. Porque ellos eran católicos. Y ellos habían nacido en el catolicismo y por herencia todos en la casa teníamos que ser católicos. Así que gané a mi primer hermano, Alexander. Mi otro hermano menor, Néstor Luis, es presbítero allá en Lara. Y toda mi familia, para la gloria de Dios, está en el Señor. Y a pesar de los problemas y de las dificultades, porque mi padre me llamó hasta ñeque, eso me decía de todo. Pero yo seguí adelante, amén, y aquí estamos. Ahora toda la familia está en el Señor y la gran mayoría de la familia está en el ministerio, para gloria de su nombre, amén. ¿Dónde debe comenzar nuestro ministerio? En la casa, en Jerusalén. Me seré testigos en Jerusalén, después en toda Judea, y sigamos a donde Dios nos quiera llevar. Pero Dios nos dio una encomienda hasta llegar a lo último de la tierra. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces, hermanos? Si Dios quiere que hagamos esto, la manera más efectiva, más eficaz de hacer el trabajo es preparándonos para ello. Yo les pregunto, ¿usted cree que si a mí me meten en un quirófano para que haga una operación de corazón abierto a una persona que tiene una afección, la pueda hacer? ¿Usted cree que pueda tener éxito yo en un quirófano operando a una persona a corazón abierto para estiparle, para corregirle una anomalía en su corazón? ¿Por qué usted cree que no lo puede hacer? Porque no me preparé para eso. Yo no estudié en una universidad primero medicina, tampoco hice un posgrado en cirugía. Yo no me preparé para ser un cirujano del corazón. Yo no puedo hacer eso. Supóngase usted que yo sí soy un cirujano preparado para eso. Y tengo una esposa, y mi esposa es contador público, ella se preparó para llevar numeritos.
Yo sí puedo hacer ese trabajo. ¿Usted cree que por ella ser esposa de un cirujano se puede meter en el quirófano y operar a una persona a corazón abierto y corregirle la anomalía? ¿Por qué? Porque ella no se preparó para eso. ¿Para qué se preparó ella? Para llevar numeritos, contabilidad, para llevar a la contaduría de empresas, de negocios, etc. Dios quiere que nosotros hagamos un trabajo. Hay una pasión que arde en el corazón de cada uno de los cristianos. Cada uno siente una inquietud. Hay algo que le llama, hay algo que le dice que usted es llamado por Dios para hacer un ministerio en particular. Yo no lo sé. Tal vez usted siente en su corazón una pasión, un ardor que le dice que usted va a ser pastor, o un evangelista, o a lo mejor profeta, o alguno de los otros ministerios que el Señor Jesucristo constituyó para la iglesia. Si usted siente ese llamado, usted cree que por sentir el llamado, por haber sido llamado, supongamos que el llamado es genuino, y que vino el hombre de Dios y se paró ante ustedes en medio de la congregación y les dijo, así te dice el Señor, y te confirma el llamado. ¿Tú crees que porque el ministro, el hombre de Dios te confirmó el llamado que ya tú sentías, por eso ya estás listo para ir? ¿Tú crees que estás listo para hacer ese trabajo, para hacer ese ministerio? No. Hay 3 pasos fundamentales que tú tienes que seguir. El primero es el llamado. Si no hay llamado, los demás no prosperarán. Si hay un llamado, tienes que dar el segundo paso, que es la preparación. Tú quieres ser médico, quieres ser un cirujano. Bueno, estudia, saca la primaria, luego ve a la secundaria, saca el bachillerato y vete a la universidad y estudia para médico. Y luego haz un posgrado, una maestría, y te conviertes en un excelente cirujano. Tienes que prepararte. Tú tienes que dedicar algunos años de tu vida para hacer eso que sueñas, eso que anhelas hacer, porque es lo que te apasiona, ¿verdad que sí? En el Señor no es diferente. Dios no puede enviar a nadie para ser evangelista o pastor o cualquiera de los otros ministerios si no se prepara para ello. Tal vez hay entre nosotros hermanos que sienten el ardor del llamado del Señor, ¿verdad que sí? ¿Cuántos? Yo creo que todos. Y a lo mejor hay otros de nuestros hermanos que también sienten ese ardor, esa pasión, ese llamado. Pero si quieres salir al evangelismo, miren hermanos, que no les vaya a ocurrir lo que yo he visto muchas veces. A veces uno va caminando por la calle, en Maracaibo lo veo mucho. Y hermanos, a mí me da vergüenza a veces cuando escucho personas que dicen ser evangelistas y andan con un megáfono y diciendo barbaridades a la gente, disque evangelizando. En estos días choqué el carro, el domingo choqué el carro. Yo iba en la verde, se me atravesó un sujeto, me comió mi luz y le llegué por el centro y bueno, gracias a Dios nos arreglamos, me pagó el choque, eso es bueno. Estaba arreglando el choque y llegó un joven a la casa donde yo estaba arreglando el choque, sacándole los golpecitos al carro, en fin. Papá tiene 88 años. Pero él tiene su negocio de venta de tarjetas telefónicas, etcétera, y películas y CDs. Llegó un joven, como el hermano, llegó un joven a comprar unas tarjetas telefónicas. Y le dice, mire señor, el Señor Jesucristo está muy cerca, está a las puertas, está por venir. Y yo estoy escuchando y digo, bueno, gloria a Dios, papá es cristiano, amén. Mire, le invito a que escuche en la radio tal, unos programas en donde estamos predicando la sana doctrina, porque nosotros somos una iglesia de la sana doctrina. Entonces papá le dice, ese que está allí es maestro de la palabra, él tiene la dirección de algunas escuelas, en fin, y se me fue para allá. Me dice, es que nosotros somos de la iglesia tal, no voy a mencionar nombres, ¿verdad? No es ético. Somos una iglesia de sana doctrina. ¿Qué puede usted, hermano, creer? Que en menos de 4 minutos, ese joven a mí me juzgó, me sentenció, me condenó y me mandó para el infierno. En menos de 4 minutos, porque él es evangelista y está en la sana doctrina. Porque apóstoles nada más que hubo 12 apóstoles del Cordero y nadie más.
Yo le dije, que estás equivocado porque Jesucristo también es apóstol, ya son 13. Y se murió Judas, que era traidor, y nombraron en su lugar a Matías, y ya son 14. Y después vino Saulo de Tarso, que se llamó Pablo, y ya son 15. Y en el libro de los Hechos nada más yo encuentro 35 apóstoles mencionados. Entonces me llamó, me dijo, hasta Calvenico pues, ¿cómo le parece? Evangelista, pero que no se han preparado y como no tienen conocimiento, porque no han estudiado las Escrituras, lo que están es cometiendo locura. ¿Cómo osa un muchacho como este venir a un hombre a quien Dios ha preparado por tantos años en el conocimiento de su palabra para la enseñanza a su pueblo, venir a juzgarlo y a condenarlo y mandarlo al infierno así de ligero, hermano, en 3 minutos? ¿Cómo le parece? Pero a veces voy por las calles allá en el centro y encuentro hermanos con megáfonos y la predicación de ellos pareciera que ¿sabe qué me recuerdan a mí esos hermanos que son evangelistas supuestamente, entre comillas? A los chatarreros que andan con el mismo casetico, hierro colado, tapa de compresión, baterías viejas. Mire, hermano, todos predican que si Selena está en el infierno y que Michael Jackson está en las llamas del infierno, y todos predican la misma basura esa, como si ellos hubieran estado en el infierno. El único que estuvo en el infierno y salió de allí que puede decir algo del infierno se llama Jesús. El único. Y eso es lo que ellos están predicando, que allá en el infierno están este y aquel, y empiezan a mencionar un montón de gente. Hermano, el evangelista no está llamado para hablar de la gente que está en el infierno, ni de los que se van para el infierno, sino de los que pueden ser salvos por creer en el único que nos puede dar eterna salvación, que es Jesucristo. El mensaje del evangelista es un mensaje cristocéntrico. Todos nosotros lo que debemos hacer es predicar a Cristo y a este crucificado y resucitado. Amén. Para la gloria de Dios. Si usted se va al capítulo 8, ya mataron a Esteban. Es un ejemplo de la persecución que hubo en aquella época. Yo pienso a veces en lo que está pasando en Venezuela en estos tiempos. Es una situación bastante difícil, embarazosa. Usted va a un supermercado para comprar una cosa y todo vale un dineral. En estos días se nos acabó la despensa en la casa y yo le dije, Señor, soy tu siervo. No tenemos harina pan, no tenemos café, no tenemos azúcar, no tenemos margarina, no se consigue en ninguna parte, pero yo la necesito. Y ese mismo día, para la gloria de Dios, llegó todo. Este tiempo que estamos viviendo en Venezuela es un tiempo propicio, que para nosotros es un tiempo de gloria, porque nos da la oportunidad de probar a Dios. Nos permite a nosotros ejercitar nuestra fe. ¿Dónde está la fe de la iglesia? Este es el tiempo para nosotros demostrarle al mundo que creemos en un Dios que está vivo, un Dios que responde, un Dios que sí provee para nuestras necesidades. Dígalo, hermano. Amén. Gloria al Señor. Este es un tiempo glorioso. En medio de la persecución, la iglesia en esa época fue donde más creció, se extendió. Ahora, Jesucristo les había dado a ellos una ordenanza. ¿Qué les dijo Jesús? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Pero también les dijo que fueran a todas las naciones hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Pero seguramente los hermanos se habían quedado muy tranquilitos, acomodados en las bancas de la iglesia, con su aire acondicionado. Es que es tan bonito estar en un culto en mi iglesia. Dios necesitó entonces permitir una persecución. El mismo Saulo de Tarso fue uno de los principales perseguidores del Señor. Uno de los principales perseguidores de la iglesia de Jesucristo. El mismo Saulo de Tarso tenía cartas, credenciales, órdenes de la gente del Sanedrín, de los principales sacerdotes, para perseguir y encarcelar y hasta matar a los cristianos. Porque cuando a Esteban le estaban matando allá en al final del capítulo 7 del libro de los Hechos, la ropa de Esteban la pusieron a sus pies y él consentía en su muerte, dice la palabra.
Eso de que consentía en su muerte significa de que él avalaba, apoyaba, estaba de acuerdo en que lo hicieran. Ahora, la Biblia nos señala solamente este caso. ¿Cuántos otros o cientos o miles de casos también sucederían? No sabemos. La Biblia no puede entrar en detalle de todo lo que sucedió, porque no cabría en el hombro de los hermanos que creen que porque tienen la Biblia aquí abajo del brazo, por eso es que andan en la sana doctrina, no cabría la Biblia allí. Tendría que ser muy grande. Entonces la Biblia solamente te permite algunos detalles para que nosotros podamos entender lo que estuvo pasando en esa época. Esteban fue el primer mártir, pero así como Esteban hubo muchos otros que fueron encarcelados, azotados. A Pedro y a Juan no los metieron en la cárcel, y el emperador, el gobernante de turno, al ver que el pueblo, que los judíos se habían congraciado con él por la muerte de Esteban, ¿qué querían hacer con Pedro y Juan? Matarlos también. Pero Dios se le adelantó. Los propósitos de Dios, hermanos, están por encima de cualquier malicia del diablo. Dios envió a su ángel a la cárcel y ellos salieron de la cárcel misteriosamente, milagrosamente. Y el ángel les dijo que se fueran a la sinagoga y que siguieran enseñando allá públicamente. Y ellos fueron. Vinieron a buscarles a la cárcel. La cárcel estaba cerrada. Allí estaba la guardia cuidando, custodiando. Pero entraron y no había nadie. No, si es que están allá en la sinagoga, allá estaban predicando. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Y cómo salieron de allí? Miren, hermanos, los propósitos de Dios no los detiene nadie. Ni la carestía, ni la escasez, ni los gobernantes que están prohibiendo. Actualmente, el domingo, el presidente de la República anunció en cadena nacional que viene una arremetida contra la iglesia, no importa cómo ésta se llame, si es católica, si es evangélica, si es adventista, si es testigo de Jehová. ¿Cuál es la arremetida que viene contra la iglesia? Ya él lo anunció, pronto se escucharon en la cadena, salió en la prensa, el presidente anunció que la iglesia tenía que presentar declaración de impuestos sobre la renta, que la iglesia tenía que pagar impuestos a la nación. Nunca en Venezuela la iglesia del Señor le ha pagado impuestos a la nación. La iglesia siempre ha estado exonerada de pagar impuestos. Pagamos impuestos como personas, como habitantes de esta nación. En todo lo que nosotros compramos, en cualquier cosa que nosotros compramos, estamos pagando impuestos a la nación. Pero ahora a la iglesia como institución, el gobierno le está exigiendo que pague impuestos, que declare. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que viene contra la iglesia supervisión, que van a empezar a chequear las iglesias si están legales, si no están legales. Si no están legales, vamos a cerrar las iglesias. Y saben que hay iglesias ilegales en Venezuela, pero por cientos y cientos. Yo diría que el 80% de las iglesias cristianas evangélicas que hay en Venezuela no están legales en el sentido, legales para el hombre, en el sentido de que no han registrado su documentación, etcétera, etcétera. Eso significa que viene para la iglesia un tiempo difícil. Dios, adelantándose a estas cosas, ha llamado y ha levantado a hombres como a Mario Barroso y muchos otros para que preparen a los santos para la obra del ministerio. Dios está levantando escuelas donde se gradúen personas y tengan su credencial y puedan, que esto es un requisito fundamental, indispensable para registrar una asociación religiosa, necesitan graduarse, presentar certificación de que se graduaron, de que son ministros de culto. ¿Sí? Esto es un requisito indispensable. Eso está ocurriendo en muchas partes, porque Dios se está adelantando a lo que viene. Hermanos, esa persecución permitió que la iglesia de entonces, aunque fue esparcida, aunque fue diseminada por muchos lugares, ganara pueblos enteros para la gloria del Señor. Ahora, un simple diácono que era Felipe, un simple diácono en la persecución, llegó a Samaria y toda Samaria, gloria al Señor, toda Samaria fue salva por el testimonio de un diácono, que luego lo conocemos como evangelista. Ahora, ¿qué estuvo haciendo ese diácono? Estuvo a los pies de los apóstoles, estuvo recibiendo palabra, estuvo preparándose,
y en la dispersión, entonces Él pudo llevar la palabra de Jesucristo. Ahora, no solamente la palabra, sino que se hacían muchos milagros, se hacían muchos prodigios, muchas sanidades, mucha liberación de endemoniados, muchos cojos y paralíticos eran levantados. Había un ministerio ¿cómo es que se le dice a los que de traumatología? Poderosísimo en la iglesia de entonces. Había un ministerio poderoso de sanar a personas afectadas traumatológicamente. Problemas de las piernas, cojos, paralíticos. Gloria al Señor, amén. Miren, hermanos, Dios una vez me mostró en visión lo siguiente, que por causa del conocimiento de la palabra, Él iba a levantar una iglesia en este tiempo de gloria, porque somos la gloria postrera de la casa del Señor. Cuando Ageo, allá en el capítulo 1 y luego en el capítulo 2 de su libro, un libro muy pequeño, él está llamando a los sacerdotes, a los ancianos, a los gobernantes de Israel. Y les está diciendo a ellos, oye, ¿hay alguno de aquí entre ustedes que vivió en los tiempos de la gloria primera de esta casa? Porque la casa de Dios, el templo, el que había construido Salomón, estaba destruido por completo. Estaba en el suelo, destruido. ¿Hay alguien que recuerde la gloria de esta casa, la gloria que tuvo? Bueno, la gloria postrera de la casa del Señor, del templo del Señor, ha de ser mayor que la primera. Vino Jesucristo, dio su vida y construyó y está construyendo ahora a través de sus instrumentos en el mundo ese nuevo templo de Dios que es su iglesia, que está siendo edificado, levantado con piedras vivas. Cada uno de nosotros una piedra viva. Dice Ageo, la gloria postrera de la casa del Señor ha de ser mayor que la primera. ¿Cuándo comenzó entonces la construcción de esa casa? Allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. El día de Pentecostés estaban ellos todos reunidos en un aposento alto, unánimes juntos, orando y adorando al Señor. De repente vino del cielo un viento recio que se asentó sobre todos ellos, y un fuego vino sobre todos ellos, y una lengua de fuego en cada uno de ellos. ¿Qué significa eso? Cuando al principio Dios ordenó a Moisés que le construyera un tabernáculo en el desierto, una vez terminado el tabernáculo, ¿qué sucedió? En la dedicación, la gloria chequina del Señor se hizo presente sobre ese tabernáculo, ¿verdad? Como columna de fuego de noche y como columna de nube de día. Ellos estuvieron deambulando, llegaron a la tierra prometida y llegó entonces el tiempo de Salomón y construyó un nuevo templo, el que conocemos como el templo de Salomón. David lo quiso construir, pero Dios le dijo a David que no, que él no podía porque sus manos tenían mucha sangre de las guerras. Su hijo Salomón sería el que lo construiría. Salomón construyó el templo. Una vez terminado el templo, en la dedicación del templo dice que la gloria chequina del Señor se hizo presente y los sacerdotes no pudieron ministrar allí en los holocaustos porque la misma gloria se ministraba. No pudieron entrar al templo. Ese templo fue destruido. Y en esos días de Ageo, cuando estaba Zorobabel, uno de aquellos a quienes él llama, le dice, oye, cada uno tiene su casa y cada uno está edificando su propia casa. ¿Qué de la casa del Señor? Miren cómo está llena de ruinas. ¿Se recuerdan la gloria que tuvo? Bueno, hay una casa que el Señor se va a construir y la gloria de esa casa va a ser mayor. Zorobabel construyó ese templo, reconstruyó el templo, que fue el templo que los discípulos allá en el capítulo 24 de Mateo le mostraron a Jesucristo cuando estaba en el Monte de los Olivos. Señor, mira qué belleza, la hermosura del templo. Y Jesús les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no haya de ser derribada. Zorobabel reconstruyó el templo de Salomón, pero la Biblia en ninguna parte dice que se haya visto la gloria chequina de Dios sobre ese templo, ¿verdad que no? No dice que esa gloria haya descendido sobre ese templo. Y después de la muerte de Jesucristo, en el año 70, cuando vino el general Tito de los imperios romanos, vino contra Jerusalén, destruyeron y la profecía dicha por Jesucristo se cumplió. Y no quedó piedra sobre piedra de ese templo en pie. Fue pulverizado,
¿Saben por qué? Porque los romanos sabían que ese templo estaba lleno de oro, que tenía muchas piedras preciosas, tenía mucha riqueza, y pulverizaban y quemaban todo buscando para extraer cualquier tesoro que pudiera haber. No quedó nada. Entonces ese no era el templo donde se iba a ver esa gloria. El templo donde se iba a ver esa gloria era la iglesia que el Señor vino a levantar. Amén. En Pentecostés. Esa iglesia estaba allí en el aposento alto orando, intercediendo, esperando la promesa, y vino la gloria chequina sobre ellos. ¿Y sabe por qué esa gloria es mayor que la primera? Porque esa gloria vino a nosotros para quedarse con nosotros. No era que la nube venía y se iba, y luego venía la columna de fuego y se iba. No. Ahora esa columna está morando en nosotros. Nosotros somos la gloria de Dios. Tenemos tanto para darle a la gente. Tenemos que despertar, tenemos que abrir los ojos. El diseño original de Dios es que nosotros hagamos lo que al principio la iglesia del Señor comenzó a hacer. Vamos al libro de los Hechos otra vez. Capítulo 8. En los primeros versículos vamos a encontrar aquí algo bien interesante. Saulo, dice en los primeros 4 versículos, consentía en su muerte, esto es, estaba de acuerdo, como dijo la hermana, en que mataran a los cristianos. Aparte de que los encarcelaban, bueno, él estaba en este trabajo, estaba en esto. Me imagino que pronto nosotros vamos a tener aquí en Venezuela algunas comisiones nombradas por la presidencia que vayan a visitar las iglesias, que vayan a supervisarlas, las comunas, las juntas comunales, como ellos les quieran llamar. Vamos a revisar los libros de las iglesias, vamos a ver cómo están. No, vamos a cerrar iglesias. Hermano, eso viene. Y hasta puede que sea probable que no solamente se conformen con cerrar templos. Están pasando muchas cosas. Allá en San Cristóbal mataron a un muchachito de 13, 14 años. Un hermano nuestro, cristiano. Vino uno de los policías nacionales bolivarianos, lo sacó debajo del carro donde se estaba escondiendo. No tenía nada que ver con el problema y le pegó el tiro en la cabeza. Le salieron los sesos. Está con nuestro padre en la casa. Amén. Pero ese es un niño de 13, 14 años que podía dar mucho aquí en este país. Y así como a él, muchos otros, y quién sabe qué pueda pasar. Tenemos que estar preparados. Miren, hermanos, la iglesia del Señor no estaba solamente dispuesta a dar su vida, están dispuestos a darlo todo. Yo no creo que esa persecución vaya a ser como la de aquel entonces, pero una cosa sí debemos nosotros saber, una cosa nosotros tenemos que tener bien en cuenta, que si Jehová está a nuestro favor, si Dios es por nosotros, como dice la Escritura, ¿quién contra nosotros? Si Dios está a favor nuestro, hermanos, ¿quién podrá contra la iglesia? Jesucristo le dijo a Pedro y a los discípulos que estaban allí con él, cuando Pedro le respondió a la pregunta, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, aquel que había de venir. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él te lo reveló. Y sobre esa revelación que mi Padre te ha dado, yo voy a edificarme en una iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Prevalecer, katisuo, en el griego significa no tendrá ningún poder en contra de ella. La iglesia, por encima de lo que sea, seguirá avanzando, yendo adelante. Miren, ustedes no se imaginan la multitud de gente que viene a este lugar. ¿Por dónde va a comenzar eso? Por el ministerio de los evangelistas. A lo mejor Dios tiene preparado para usted un ministerio de apóstol, de profeta. A lo mejor será un ministerio de pastor. Pero una cosa que Dios nos mandó a que todos nosotros hagamos desde un principio es que hagamos obra de evangelistas. El tercer paso es el envío, la consagración y envío para el ministerio. Dios no te puede enviar al ministerio si después de haberte llamado no te has preparado. Para tú poder ser enviado al ministerio tienes que haberte preparado. Yo veo en mi hermano José Luzaro, que me está acompañando, a un discípulo a quien Dios va a levantar en un ministerio poderoso como maestro. Pero para llegar a ser maestro, él está comenzando por el ministerio de evangelista. Y a lo mejor Dios le llame a ser pastor
en poco tiempo, a lo mejor, y como pastor comenzará a formarse. ¿Por qué yo lo sé? Porque hay una pasión en el corazón de ese hombre por escudriñar las Escrituras, por empaparse, por llenarse del conocimiento de la Escritura, no solamente de información, sino de revelación de la Escritura. Y yo no sé entre ustedes cuántos habrán llamado para ministerios tremendos, yo no sé, Dios lo sabe, pero lo que sí puedo decirles es una cosa: ya Dios comenzó. Ya Dios comenzó. Amén. Usted está aquí porque ya Dios comenzó. Amén. Y estamos en una escuela para evangelistas. Por supuesto, la escuela no puede consagrar evangelistas, no puede hacer evangelistas. La escuela puede formar a los evangelistas, puede preparar a los evangelistas, pero no puede hacer evangelistas. El que hace evangelistas, el que constituye evangelistas, es el Señor. Pero si tú tienes la pasión por el ministerio, tú necesitas prepararte. Dios te llamó, ok, prepárate. Y con la preparación luego viene el otro tercer paso que el hermano me acaba de preguntar. Es el del envío. Yo creo que nadie puede ir al ministerio o nadie puede decir a ciencia cierta que es alguno de los 5 ministerios de oficio hasta que no le pongan las manos y le impartan el cargo. ¿Saben? El ministerio se da por la imposición de las manos, desde Jesucristo hasta nuestros días. Y cuando se le pone las manos a una persona, cuando ha sido llamado, cuando se ha preparado, y entonces se le envía. ¿Ustedes recuerdan cuando Pablo le dijo a Timoteo: no impongas las manos con ligereza sobre ninguno, ni participes en pecados ajenos? Pues esa palabra muchos las han tomado para enseñar, predicar y decir que, hermano, eso de ponerle las manos a la gente, no, hermano, no dice la palabra que lo hagamos con ligereza, eso es peligroso. Podemos participar de pecados ajenos porque la gente no entiende lo que allí se está diciendo, porque solamente leen ese versículo. Hay que leer el contexto, lo que allí el apóstol Pablo está diciendo. Mira, no le pongas las manos a ninguno para enviarle al ministerio, para entregarle el cargo del ministerio a nadie. No lo hagas con ligereza. Primero cerciórate de que esa persona se preparó. Si fue llamada, se preparó. Y una vez preparada, entonces ponle la mano y entrégale el cargo, porque el cargo lo entrega a alguien que lo tenga. El cargo ministerial. Ustedes han escuchado alguna vez de la imposición de las manos, ¿verdad? La imposición de las manos es una ley que conocemos como la ley de contacto y transmisión o transferencia. ¿Qué es lo que Pedro dijo? De lo que tengo, te doy. ¿Qué tenía Pedro? Tengo poder para sanarte. Como yo tengo poder para sanarte, pues el Señor me lo dio por su Espíritu Santo que mora en mí. Dios hace a través de mí las obras. Somos como una especie de socios, el Señor y nosotros. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. El Espíritu y nosotros somos uno con Dios. ¿Usted sabía que nosotros somos uno con Dios? Yo le digo a la gente: mire, hermano, vamos a tener que empezar a tumbar tabúes en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Siempre hemos escuchado y decimos que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El asunto es que cuando usted analiza la oración de Jesucristo en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, va a encontrar que Jesucristo le está diciendo al Padre: bueno, ya yo acabé la obra que me diste que hiciese, he glorificado tu nombre en medio de los hombres, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese, gloria de la que Él se había vaciado para hacerse hombre, y como hombre hacer la obra que Dios le había encomendado que hiciese, la de hacerse nuestro sustituto, el sacrificio por nuestros pecados. Amén. Eso lo entiende usted. Para Él poder hacerse hombre, tuvo que vaciarse de su gloria como Dios. Tuvo que dejar su gloria a un lado. Tuvo que dejar los atributos de Dios a un lado. Cuando Jesucristo vino al mundo, todos los milagros, sanidades y todo ese poder que Él ejerció, no lo hizo porque era Dios. Aunque Él nunca dejó de ser Dios, nada de lo que Él hizo, lo hizo porque era Dios. Porque entonces, ¿cómo se explica que en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, en el versículo 18, cuando Él estaba en la sinagoga, entre los doctores de la ley, una vez que Él cumple el propósito de Dios cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado 40 días y 40 noches
Ustedes recuerdan eso, ¿verdad? En el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Cuando está entre los judíos le dieron el rollo del profeta Isaías y halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para... Hay gente que lee y no se detiene en las palabras. ¿Para qué lo ungió Dios? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para... ¿Qué cosa? Sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos, sanar a los quebrantados de corazón, liberar a los cautivos, dar buenas nuevas a los pobres. ¿Usted ve? ¿Cuándo Jesucristo estuvo apto para hacer esas cosas? Cuando el Espíritu del Señor vino sobre él, lo ungió. Bueno, nosotros también hemos sido ungidos por Dios con su Espíritu Santo para hacer lo mismo que Jesucristo hizo. Él dijo: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces ahora nosotros tenemos la misma unción del Santo en nuestras vidas para hacer lo mismo que Jesús hizo, pero ahora podemos hacer mayores que las que él hizo. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos algo que Jesucristo no tuvo como hombre. ¿Qué no tuvo Jesucristo? La gloria de Dios, porque se vació de ella, porque se despojó de ella. Pero cuando usted lee el capítulo 17 de San Juan, en esa oración que él está haciendo, cuando llega al versículo 18, usted lee que el Señor Jesucristo dice: la gloria que me diste, yo les he dado. Yo les he dado. ¿Y saben lo que significa tener esa gloria que Jesucristo recibió? ¿Cuál gloria? La que él está hablando al principio de la oración. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. La gloria misma de Dios. Nosotros ahora somos el cumplimiento de la profecía de Ageo. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, pues somos la casa de Dios, y esa gloria postrera de la que habló Ageo es la gloria que Jesucristo como Dios recibió, o recibió de Dios como hombre, y nos la dio a nosotros, la compartió con nosotros, pero dice: para que sean uno, así como tú y yo, oh Padre, somos uno, que ellos sean uno en nosotros. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Somos uno con Dios. Decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo le digo a la gente, y creo estar en la revelación del Espíritu Santo de Dios, creo estar en la verdad. Ahora no podemos decir, creo que no debemos decir que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque nosotros, la iglesia, su iglesia gloriosa, somos también una con Él. Yo creo que nosotros somos uno con Dios. Somos uno con Dios. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Dónde estamos sentados nosotros? Según lo que Pablo dice allá en Efesios capítulo 2, en el versículo 6. ¿Dónde estamos sentados? ¿Dónde? ¿En qué parte? En el trono mismo de Dios. ¿Qué hacemos nosotros sentados en el trono mismo de Dios? Reinando sobre el universo, ¿verdad? De lo que tengo, te doy. Tenemos la gloria de Dios, tenemos toda la autoridad en el nombre de Jesucristo. Yo no estoy mirando mucho la guía, estoy lleno de la palabra de Dios en mi corazón, y a veces la unción del Espíritu como que se mueve mejor así. Pudiera seguir la guía, pero yo creo que así estamos llevando la dirección del Espíritu mucho más fresca, más palpable. Amén. Miren, hermanos, si el Señor en este tiempo está haciendo este movimiento por todas partes y está levantando estas escuelas en todas partes, ¿qué cree usted que va a pasar pronto? ¿Cuántos han leído Romanos capítulo 8? ¿Saben qué dice Romanos capítulo 8? Que la creación misma está con dolores de parto. ¿Qué anuncian los dolores de parto? A ver, ¿quién puede decir? Anuncian la aproximación del nacimiento de un bebé. La creación toda a una está con dolores de parto y a una gime, esperando ¿qué cosa? Lo que va a parir. ¿Qué es lo que va a parir? La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La manifestación gloriosa. ¿Sabe por qué?
Porque ¿qué somos? La gloria de Dios en este mundo. Y la creación está esperando que nos manifestemos ya. Está ansiosa esperando por nosotros. Pero hemos estado dormitando, sentados en una silla en nuestra iglesia, que es tan sabroso estar allí en los cultos. Llegó el tiempo de que la iglesia del Señor salga de sus templos y se vaya a la calle a buscar a las millones de ovejas que el Señor tiene fuera de este redil. ¿Y quiénes las van a ir a buscar? Sus ministros, nosotros. Miren, hermanos, cuando el Señor constituyó, allá en Efesios 4:11, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, ¿para qué los constituyó? ¿Con qué propósito? ¿A fin? ¿O con el propósito de equipar, de preparar, de formar a quiénes? A los santos. ¿Para qué cosa? Para la obra del ministerio, de la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes van a edificar el cuerpo de Cristo? Los santos. ¿Cómo lo van a hacer? Trayendo más piedras vivas y pegándolas en la pared. Trayendo más piedras vivas y pegándolas en la pared. Amén. Gloria a Dios. Amén. Nosotros tenemos un trabajo que hacer. Pero el trabajo de la preparación de los santos para la obra del ministerio no depende solamente del pastor. Hay 5 ministerios. El pastor es uno de ellos. ¿Y hasta cuándo el ministerio de estos 5 hombres, de estos 5 ministerios, debe estar vigente? Porque hay mucha gente que no acepta hoy los apostolados. Aunque lamentable y tristemente, ahora existe una fiebre de apostolitis. Ahora todo el mundo quiere ser apóstol. Porque mucha gente cree que ser apóstol es ser de mayor jerarquía. Entonces yo soy más grande que los demás porque soy apóstol. Qué equivocada está la gente. ¿Qué le dijo Jesucristo a los apóstoles? ¿Ah? El que quiera ser el más grande entre vosotros. ¿Ah? ¿Cómo? Hágase vuestro servidor. Y el apóstol cree que ellos son los más grandes, los papaupas. No, mi hijo. Hágase vuestro servidor. O profetas. Muchos quieren ser profetas. Y hay mucha gente que está rechazando el ejercicio de los apóstoles y de los profetas o de cualquiera de los otros ministerios. En verdad se ha convertido en una guachafita lo que hay. Y hay que poner orden en la casa. Yo escribí una guía, un libro para los apóstoles. Vamos a reconocer quién verdaderamente es un apóstol. ¿Cuántos tipos de apóstoles hay? ¿Y quiénes son verdaderamente los profetas? Porque ahora todo el mundo que tiene una profecía es profeta. Y eso no es así. Hay que poner orden en la casa en estas cosas. Entonces hay un trabajo que tenemos que hacer nosotros. Si leemos bien ese capítulo 4, a partir del versículo 11 del libro de la carta a los Efesios, vamos a encontrar que el propósito de estos 5 ministerios fue equipar, preparar, formar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, de un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, etcétera, etcétera. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a alcanzar la unidad. Ya lo hicimos. Ya alcanzamos la unidad de la fe. Ya somos un varón perfecto. Ya tenemos la estatura de la plenitud de Cristo. Ya somos como Cristo maduros. Entonces, el trabajo de los 5 ministerios es hasta que todos alcancemos. Miren, hermanos, todos los días habrá un nuevo convertido en la iglesia. Y ese nuevo convertido también va a necesitar que se le equipe, que se le prepare, que se le forme, que se le haga alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Todos los días habrá un nuevo convertido. Entonces el trabajo de esos 5 ministerios es hasta. ¿Sabe cuándo va a terminar? Cuando Cristo venga y nos traslade y nos lleve a su presencia. Allí terminará el trabajo de los 5 ministerios. Bueno, yo no voy a detenerme ahora, yo no sé si ustedes aquí creen en el apostolado hoy día. Hay mucha gente que no lo acepta. Bueno, se respeta la opinión de cada uno. Después de hacer un estudio concienzudo y profundo acerca del tema, yo tengo mi criterio con base bíblica abundante, sólida y suficiente. Pero ese no es el tema hoy y no nos vamos a parar en eso. Ok, lo que nos interesa entonces es, estamos ahora
analizando los sucesos acontecidos en la iglesia al principio de sus días. Había persecución, había torturas, había muertes, había cárceles, había de todo. Pero ellos salieron y Dios les dio éxito y fueron muchos los que se añadieron a la iglesia en esa época, ¿verdad? Pues, ¿saben por qué vienen estas persecuciones? Pero una cosa que el diablo sabe, y por eso él está haciendo lo que está haciendo en Venezuela, es que Dios tiene escogida a Venezuela para una obra protagónica en el mundo. Venezuela será la raíz de un gran avivamiento. Venezuela va a levantarse en un gran avivamiento y ese avivamiento será exportado para el mundo. Por supuesto, el diablo sabe lo que Dios se trae entre manos. El diablo sabe lo que Dios va a hacer. Yo vi en visiones que Dios me mostraba que cuando nosotros alcanzáramos esa estatura, cuando muchos en la iglesia ya estuviéramos en ese nivel de madurez, íbamos a ir caminando y así como Pedro, cuando caminaba a su sombra, tocaba a los enfermos y se sanaba, así nosotros vamos a ir caminando y los enfermos van a ser sanados porque la gloria postrera ha de ser mayor que la primera. Y lo que va a hacer esa diferencia es la gloria de Dios en nuestras vidas. La gloria de Dios en nosotros. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Amén. Entonces, vemos que Felipe se levanta en Samaria y comienza a predicar. Hay una cosa que yo no sé si tocarlo, pero es interesante porque la idea es que nosotros retornemos al diseño original. Dios lo está demandando en este tiempo. La iglesia viene arrastrando con una serie de prácticas que no están acorde con lo que dice la Escritura. La palabra de Dios nos enseña otra cosa. Hoy en día, para nosotros bautizar a una persona, lo hacemos pasar primero por yo no sé cuántos meses de catecúmenos, de doctrina para el bautismo, etcétera, etcétera. Aquí no pasa eso. Gracias a Dios, aleluya, gracias Señor. Me quitaste un peso de encima. No hable con libertad. Amén. ¿Cuántos años estuviste allí recibiendo doctrina? 2 años. Después que terminó los 2 años de doctrina, lo pasaron al Sanedrín. Sí, Señor, ¿cuántas personas te evaluaron? ¿Cuántas personas 8 personas. Cada uno llevó su lista de preguntas. Algunos con preguntas capciosas. ¿Usted sabe lo que es preguntas capciosas? Preguntas que eran conchitas de cambur para hacerte resbalar y caer. Y eso le dieron con todo. Pero como el hombre se metió en la escuela y se preparó y estudió, les dio una pela a todos. Llegó un momento en que alguien, entre el grupo del Sanedrín, yo lo llamo Sanedrín porque por el trabajo que están haciendo, mire, para aprobarlo para el bautismo, tiene que pasar por 2 años de estudio, y no solamente 2 años de estudio, sino la investigación a que es sometido después por el Sanedrín. A ver si lo aprueban, lo evalúan a ver si lo aprueban. Y entonces lo bautizan, imagínense. Pero yo veo que Felipe, que era un diácono, cuando fue sacado de allí de la iglesia de Jerusalén, en la dispersión, en la diáspora, que llegó a Samaria, entonces Dios lo levanta como un evangelista. Le predica a toda Samaria. Un solo hombre. Le predica a toda Samaria y toda Samaria se convierte. Yo me imagino que ya Samaria tenía una experiencia previa que ayudó al éxito de Felipe. Ahora, Felipe era un griego, un helenista judío, pues. No era netamente judío. A lo mejor si iba Pedro, no tiene el mismo éxito que tuvo Felipe. A lo mejor. Pero Dios llevó allí a un griego que también era judío para que les predicara. Y toda Samaria fue salva. Ahora, una cosa que yo veo aquí, hermanos, y en lo que estamos fallando nosotros gravemente, es en esto. Felipe, evangelista, no era el pastor de la iglesia, evangelista, bautizó a toda esa gente en las aguas, ¿verdad? Ahora, llegan noticias a Jerusalén donde estaban los apóstoles, que Samaria había recibido la palabra y había sido salva. Se ponen de acuerdo y envían a los más eminentes, entre ellos a Pedro y a Juan, para Samaria. Ahora,
Hay algo aquí que yo quisiera que usted analizara conmigo en esta noche para que comience a recibir revelaciones y a entender cosas. ¿Quieren? Ustedes que son, me dijeron el mes pasado que eran odres nuevos, que podíamos echar vino nuevo allí en esos odres, ¿verdad? Que a lo mejor no se parece en nada a lo que usted había escuchado o aprendido anteriormente. Yo me pregunto, Felipe, ¿de dónde viene? De Jerusalén, de estar con los apóstoles. ¿Sabía él cómo fue que Jesucristo ordenó que hiciéramos? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Sabría Felipe eso? Yo creo que sí, porque él estaba en la escuela de los apóstoles. Él fue formado para luego ser enviado como evangelista, ¿verdad que sí? Toda Samaria cree, y Felipe mismo, evangelista, ni siquiera el pastor, ni siquiera el apóstol, les bautiza. ¿Ok? Los bautiza en agua, pero luego los apóstoles en pleno se ponen de acuerdo y mandan a Pedro y a Juan a Samaria para continuar la obra, y entonces ellos imponen las manos sobre todas las personas para que reciban el Espíritu Santo. Yo les pregunto, ¿no cree que hay algo que nosotros debemos cambiar en cuanto a lo que se refiere al bautismo? Porque Jesús dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús vino a Juan el Bautista para ser bautizado por Juan el Bautista. Jesús necesitaba el bautismo de Juan. ¿Era Jesús pecador? ¿Necesitaba arrepentirse de pecados? Nunca pecó. ¿Por qué Jesús entonces vino a Juan el Bautista para ser bautizado por él? Porque era la única autoridad espiritual que Jesucristo reconocía. Y como él iba a iniciar su ministerio entre los hombres, necesitaba ser consagrado, enviado. Cuando Jesús vino a Juan el Bautista, que Juan lo bautizó, entonces vino el Espíritu Santo sobre él. Ahora, ¿qué dijo Juan? Yo bautizo con agua, bautismo de arrepentimiento. ¿Cuál era ese bautismo? El que él había recibido del Padre que hiciese. Yo bautizo con bautismo de arrepentimiento. ¿Ok? La voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿Pero qué dijo Juan? Viene uno tras mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Tenemos entonces que el Padre ordena a Juan el Bautista practicar un bautizo. ¿Cuál es ese bautizo? El que el Padre ordenó en las aguas. Pero Juan dice que Jesús iba a bautizarnos en el Espíritu, cosa que ocurrió allá en Pentecostés. ¿Sí? En Pentecostés el Señor Jesucristo nos bautizó en Espíritu Santo y fuego. Mucha gente piensa que el fuego que se menciona aquí en este pasaje tiene que ver con la purificación y la santificación. Se supone que si una persona está recibiendo el Espíritu Santo en ese momento, esa persona ya fue lavada de sus pecados en la sangre de Jesucristo, ya fue santificada, es una nueva creación, justificada. Yo no entiendo que el fuego allí signifique purificación otra vez, porque ya eso fue hecho por la sangre de Jesucristo. Y fuego significa que el nuevo templo, así como en el tabernáculo en el desierto, cuando Moisés lo dedicó, recibió la gloria Shekinah como columna de fuego, y así como el templo de Salomón, cuando fue dedicado, recibió la gloria Shekinah como fuego, ¿verdad? Así el nuevo templo que Jesucristo está edificándose ahora, también recibió el fuego, señal de aprobación, señal de que Dios aprobaba ese templo y lo reconocía como su templo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ok, ahora, si nosotros vamos al libro de la carta de Pablo a los Corintios, encontramos allá en el capítulo 12 que dice que por un mismo Espíritu hemos sido todos bautizados en un cuerpo. ¿Verdad? ¿Lo han leído? ¿No lo han leído? Primera de Corintios 12 dice que por un mismo Espíritu hemos sido todos bautizados en un cuerpo. Ahora, vamos a analizar esto. Bautizándoles, dice Jesús, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el bautismo en el nombre del Padre? El que practicó Juan, el que practicaron los discípulos de Jesús cuando andaban con Jesús, porque Jesús no bautizaba. Quien bautizaba era los discípulos. ¿Cuál fue el bautismo que practicó Felipe a toda Samaria? El bautismo de Juan, aunque era en el nombre del Señor, les bautizó en agua. Ahora,
¿Por qué vinieron los apóstoles? Para imponer las manos sobre las personas y que recibieran el Espíritu Santo. Porque el bautismo que Jesús menciona no es lo que nosotros hemos creído y estamos practicando. Tenemos la formulita. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le echamos al agua y lo sacamos. No hablaron en lenguas. La membresía de la iglesia, en el momento en que lo bautizamos, anotamos su nombre en un libro. Algunos lo hacen, otros no. Miren, hermanos, Felipe les bautizó en las aguas. Amén. Pero luego vinieron los apóstoles para imponer las manos y recibieron el Espíritu Santo. El bautismo de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, es introducirnos dentro del Espíritu Santo. Pero todos no tienen la autoridad para sumergir en el Espíritu Santo a la gente. Los apóstoles vinieron para hacer esa otra parte. Y una vez que ellos fueron sumergidos en las profundidades del Espíritu Santo, el Espíritu Santo los introduce dentro del cuerpo de Cristo. Y se forma la iglesia de Jesucristo en Samaria, que vino a ser una con la iglesia de Jerusalén. Vamos un poquito más adelante en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Viene Pablo y se encuentra con 12 discípulos y comienza a conversar con ellos. Y él les pregunta, ¿ya ustedes fueron bautizados? Sí. ¿Con qué bautizo ustedes fueron bautizados? ¿Con el bautismo de Juan? ¿O con el mismo bautizo que hizo Felipe? Con el bautismo en el nombre del Padre, en otras palabras, pues, en las aguas. No habían hablado en lengua y ya recibieron el Espíritu Santo. Ni siquiera sabemos, hemos oído de que haya Espíritu Santo. Me imagino que la intención de su respuesta no fue que ellos no sabían de que hubiera Espíritu Santo. Me imagino que la intención de la respuesta fue que ellos no sabían de que el Espíritu Santo ahora viniera sobre las personas y les llenara, ¿verdad? Y ellos no sabían esto. Pablo les dice, ustedes no recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. No, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. O sea, nosotros no sabemos que cuando uno cree en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a uno y uno lo recibe. No sabemos nada de eso. ¿Y entonces en qué fuisteis bautizados? El bautismo de Juan, el bautismo de las aguas, el bautismo que también hizo Felipe. Ahora, ¿sabía Felipe y sabían ellos que Jesús había dicho en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Sí, sabían. Cuando usted lee en Hebreos capítulo 6, hay una parte que dice, ¿no? El capítulo 6 de Hebreos, versículo 1, dice que ya dejemos los viejos rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿La doctrina de qué? Hay una que dice de bautismos. ¿Por qué lo dirá en plural? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Por qué dirá de la doctrina de bautismos? Hermanos, no hay un solo bautismo. Hay un bautismo en el nombre del Padre, que es el que se le practica a la gente para perdón de sus pecados. Se sepulta debajo de las aguas. Es una señal que se practicaba en el mismo momento de que la persona creía. Búsqueme usted en toda la Biblia alguna persona que creyó en Jesucristo y no fue bautizado inmediatamente en las aguas. No va a encontrar ni un solo caso, porque el bautismo en las aguas era algo que se practicaba como señal de que esa persona en verdad había creído que Jesucristo es su Señor y lo recibían como tal en su vida. Pero el bautismo en el nombre de Jesús, ¿qué fue lo que Juan dijo? Viene uno tras mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Entonces, los apóstoles eran los que tenían la autoridad allí en Samaria para impartirles el don del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan a Pedro que estaba en una azotea, en un éxtasis? Vinieron a buscarlos los de Cornelio. Fue hasta allá con algunos que le acompañaron. Comenzó a predicarles. Ni siquiera le puso las manos encima. Mientras escuchaban la palabra, el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaban en otras lenguas. No habían sido bautizados en las aguas, pero fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Y después fueron bautizados en las aguas. Nosotros tenemos un desorden en las prácticas de nuestra iglesia y Dios está queriendo que volvamos al diseño original. Dios está queriendo que hagamos las cosas como se hacían al principio, como Él lo ordenó. Amén. 2 años de catecúmenos. 2 años. Y después la investigación, después la evaluación, para ver si pasaba el examen. Miren, hermano, hay tantas cosas que tenemos que cambiar en la iglesia del Señor. ¿Sabe qué hizo Pablo con esos 12? Y nos vamos. Bueno, después de explicarles cómo era el asunto, el bautismo de Juan, es una parte, es el que ordenó el Padre.
Pero ustedes ahora necesitan el bautismo que Juan dijo que Jesucristo iba a impartir, que es introducirnos en el Espíritu Santo. Ok, vamos a bautizarlos ahora en el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hizo? ¿Los volvió a meter en el agua? No, ¿qué hizo? Les impuso las manos. Recibieron el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. ¿Verdad que sí? Tremendo. Allí el Espíritu Santo los toma y los introduce en el cuerpo de Cristo. Los anota en el libro de la vida. Entonces hay muchas cosas que tenemos que retomar de la Escritura. Dios quiere hacernos una iglesia gloriosa, pero tenemos que dejar muchas cosas. Hay muchas prácticas de tradiciones, de costumbres, de dogmas, de cosas de hombres que lamentablemente heredamos desde nuestras iglesias antecesoras. Pero eso no quiere decir que porque ellos nos enseñaron eso, sea así. La palabra de Dios es la que tiene la razón. Dios me los bendiga, hermanos. Les amo mucho.